Claro, claro que lo echas de menos. Claro que lo he seguido. Y de hecho tengo comentaristas que son enfermos del pádel y que me preguntan por jugadores de pádel y que vamos a los viajes y tienen abierta la tablet y están viendo el torneo de World Padel Tour o que se esté jugando en ese momento y siempre que he podido, y si no, lo he visto en diferido. No he visto tanto ni he consumido tanto, por motivos evidentes, como veía antes cuando estaba en el circuito, porque lo veía absolutamente todo, pero claro que veo pádel mucho. Desde el primer día, porque ya le había escuchado locutar sin narrar partidos y Darío tiene una voz espectacular. Aparte de que es un bicho de tele y de medios de comunicación y le gusta hacer de todo y es multimedia y tiene muchísima voluntad y una energía muy positiva. Darío es un narrador. Otra cosa es que Darío quiera orientar su carrera solo a narrar o le apetezca solo narrar, que eso ya va a depender de él porque obviamente ya es un profesional con años de trayectoria, pero desde el primer día. Lo escuchas saludar y decir buenos días y dices, hay un narrador. No. Yo antes de empezar en el circuito, no. Antes de empezar en el circuito sí había visto partidos. Lo que no conocía era nada del pádel profesional y había visto partidos cuando a mí me contactan la primera vez para explorar esa posibilidad. Yo voy al circuito no porque conozca el circuito ni porque sepa qué producto hay y demás, sino voy simplemente porque a ese proyecto se suma una persona a la que profesional y personalmente respeto y quiero un montón, que es Mario Hernando, a quien creo que no se ha dado, bueno, pasará el tiempo y se le dará la importancia que tiene y que ha tenido en el cambio a profesionalismo del pádel profesional, pero salvaje. Pero si hago la lista no termino, de cosas que han cambiado gracias a que este señor tomó las riendas del circuito y precisamente porque él estaba al frente, yo me tiro a la piscina, por así decirlo. Y durante los Juegos de Pekín, en los que yo no había dicho todavía nada a nadie, ya sabía que me iba, pero todavía no había dicho nada a nadie por motivos evidentes, las madrugadas en las que ya de por sí dormíamos poco, yo las aproveché para intentar verme y lo conseguí, pues prácticamente todo lo que había subido a YouTube del circuito World Padel Tour, casi todo, sí, básicamente casi todo. Como había 126 partidos o una cosa así, me los vi casi todos. Sí. Pues mira, para empezar me encuentro, como pasa siempre que existe un cambio, a una comunidad que en aquel momento no era muy grande, pero que había una parte muy importante de la comunidad que veía pádel, que estaba muy vinculada a los profesionales y a la gente que vive del negocio, que vivía en aquel momento el negocio del pádel, que es una comunidad pues, para aquel pádel emergente bastante importante, pero claro, es la única que había porque estamos hablando de cifras que ahora las pones en perspectiva y no era ni un 5% de lo que es hoy el circuito. Entonces había una comunidad reticente al cambio, siempre que se produce un cambio, la gente... la nostalgia del que se va, el recuerdo del que tal, lo refractaria que es la gente hacia el que viene de fuera, porque tú no dejas de ser un paracaidista, un outsider que ha llegado aquí. Pues sí, vienes de unos Juegos Olímpicos, sí, vienes de hacer no sé qué, sí, vienes con un currículum, pero tú en este negocio todavía no eres nadie. Había un nivel de amateurismo en cuanto a la retransmisión todavía que a mí, sinceramente, me costó asumir, porque claro, vienes de hacer un despliegue de unos juegos y de trabajar muchos años en televisión, de estar con gente súper profesional en retransmisiones y encontrarte pues, que los comentaristas no cobraban por hacer los partidos, que cambiabas de comentarista cada partido porque prácticamente ibas pidiendo favores de uno al otro, cosas que a mí no me estaba... Eso, más el impacto de que el primer torneo en el que yo debuto, que fue Montecarlo, que fue un desastre de horarios, el primer día que yo debuto en el circuito, que era con una cámara fija porque los jueves todavía no se realizaba, no había retorno de sonido, con un micrófono de mano, sentados en unos taburetes de este porte, que nos sentamos a las 5 y pico de la tarde, y me senté a las 5 y pico de la tarde, sin haber hecho y me levanté a las 3:20 de la mañana, era cuando terminamos la sesión. Y claro, yo me fui a la cama pensando, si esto va a ser así, ¿dónde me he metido, no? O sea, ¿qué locura es esta? Luego, al final, la cosa pues fue un poco mejorando. Y, obviamente, pues me comí el chaparrón de las primeras tal, y mucha gente que era... Porque yo lo que no quería hacer era lo que ya se estaba haciendo. Era no narrar los... Yo dije, cuando vi el deporte, dije, ¿y por qué no narrar los puntos? No, porque es que no se narra. Digo, ¿no se narra por qué? Pero está esto escrito en piedra, ¿no? Pues no hablan los jugadores cuando están en la pista, si en el tenis no se habla. Aquí sí. ¿Por qué no vamos a narrar los puntos? Si tiene mucho más punch, mucho más ritmo, mucha más velocidad. Yo creo que eso nos puede ayudar a diferenciarnos del tenis, porque era mi gran obsesión, ¿no? No somos el hermano feo del tenis. Le debemos mucho al cariño que nos han dado los tenistas y el que nos ha dado el mundo del tenis, pero creo que si queremos crecer tenemos que
dar el siguiente paso. Y eso también me costó al principio, sobre todo. Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo que me sirvió haber estado tanto tiempo expuesto en medio fuera era saber que, bueno, si estabas convencido de lo que ibas a hacer y si te habían traído para eso, porque Mario me dio la confianza absoluta para desarrollar lo que yo quería, lo que yo tenía en la cabeza, pues dije, para adelante. Pero sí que fue complicado porque llegas a un sitio pequeño, es un sitio grande, llegas a un sitio pequeño y en el sitio pequeño al principio está mucha gente de uñas. Pero también tengo que decir que eso no me ha pasado en el baloncesto porque es más profesional, la gente está como más en su burbuja, en su club, en su historia, que al poco de llegar, Fernando Verástegui, Paquito Navarro, un montón de jugadores que eran en referencia, sin conocerme de nada, me dijeron, mira, bienvenido, cuenta con nuestra ayuda y nuestra colaboración, si necesitas cualquier cosa, y eso también lo hicieron entrenadores. Y tengo muchos entrenadores que hoy en día son amigos míos que me ayudaron un montón bueno, pues yo creo que ese metalenguaje y esa construcción narrativa había que hacerla de su mano, ¿no? Y me ayudaron un montón a armar todo lo que se iba a venir luego. ¿O te algún apoyo? Sí, al final sí que lo he sabido. ¿Y te lo han dicho? Es que la diferencia que a mí me ha pasado con respecto al pádel que yo comencé a ver con respecto al resto de deportes que he hecho en mi vida es que a mí en mi puñetera vida, con perdón, ha venido un jugador a la posición de comentarista a pintarme la cara. O sea, y en el pádel me ha pasado. Has dicho esto mal, yo no soy la pareja 3, soy la pareja 2 y tú te has equivocado, incluso con cosas bastante desagradables, en plan, tu comentarista dijo ayer que nosotros no sé qué y eso no... Y muchas veces le decía, bueno, pues ahí tienes al comentarista, cuando lo veas se lo dices, porque obviamente, como tú comprenderás, yo no le digo al comentarista lo que tiene que decir o que no. Y en alguna ocasión eso, que a lo mejor me ha pillado más impulsivo o no lo he visto con la perspectiva de ahora, me ha hecho encabronarme mucho. Porque, claro, yo no estaba acostumbrado a que, según qué tipo de profesionales del pádel, se tomasen la licencia o tomasen la libertad de venir a enmendarme la plana. Porque yo sí creía o creo que yo, en su parte del negocio, es decir, yo no me bajo a decirle, oye, mira, la bandeja la tienes que tirar así y cuando volé cerca de la red, porque respeto precisamente lo que están haciendo. Pero creo también que eso, en muchas ocasiones, fue producto de la convivencia anormal, por así decirlo, que mantenía el periodista, en este caso también miembro del gabinete de comunicación del circuito, con los jugadores. Porque se traspasan a veces determinadas barreras que creo que no es conveniente, profesionalmente hablando, que se hubieran traspasado, porque dicen que donde hay confianza da asco, entonces a lo mejor esa confianza le lleva a un jugador, a una jugadora y demás. Pero bueno, tampoco sin mayores enemistades y sin mayor y tal. Con la misma libertad también que ellos algunas veces, o ellas algunas veces han hecho algún comentario, pues yo con la misma, algunas veces crueldad, pues les he respondido al comentario, pero vamos, sin más, las líneas generales, súper bien, pero es una cosa que no me ha pasado nunca. Es decir, a mí, yo he hecho memoria, nunca me ha venido un jugador a decirme, oye, mira, es que esto que dijiste y tal. Bueno, sobre todo porque además en los deportes profesionales pues hay un director de comunicación o un jefe de prensa o hay un presidente de un club o un directivo que es el que se encarga de decirte, oye, mira, pues yo creo que esto yo no lo veo así o esto que tú has dicho tal o tienes que rectificar esto porque te has equivocado. Primero, desde lo profesional, bueno, pues al final son cosas que se escapan porque no dependen de uno, ni del trabajo que se ha hecho, ni, me refiero desde el punto de vista de los periodistas y en caso más concreto de mis compañeros no solo de comunicación, sino de los que trabajan en el circuito. Y con mucha pena en lo personal, porque, claro, obviamente la gente lo que no es consciente es que detrás del cambio y demás, pues se acaba un proyecto en el que literalmente la gente y mis compañeros se han dejado literalmente la vida y la salud. O sea... estar 50 y tantas semanas al año fuera de casa, trabajando de sol a sol, literalmente de sol a sol, sobre todo cuando en los primeros años íbamos a torneos internacionales. Yo qué sé, es que te puedo contar, yo he hecho de recoger pelotas en un torneo en Miami. O sea, yo he hecho de recoger pelotas un set en un partido oficial de cuadro final masculino, porque era un horario de apertura de jornada y no habían llegado todavía los chavales que eran voluntarios, empezaba la jornada y Darío Magro estuvo en la pista 2 y yo en la pista 1 y todavía no había streaming porque era el martes, me parece, era el inicio de cuadro y ahí estuvimos haciendo o sea, hasta esos niveles de implicación de todos los trabajadores que había. Entonces, ver que un proyecto
que lo has visto de forma embrionaria, que te has dejado las pestañas, que lo has visto crecer, que has luchado para que siga, que encima la mayoría de la gente que estaba en el circuito, por no decir todos, es que aman el pádel, es que son gente que viene del pádel, no es como yo, que yo descubrí el pádel en 2016, sino que ellos lo han visto en clubes, para que te hagas una idea, yo he conocido gente dentro del circuito, tanto del mundo arbitral, organizativo, deportivo, competición y demás, que han visto torneos con los jugadores que ves ahora por televisión en clubes playeros, literalmente donde les ponían una botella de agua en medio de la silla y les daban las toallas de playa olvidadas que se habían dejado los clientes del hotel, del club donde se hacía el torneo, y durmiendo en tiendas de campaña en el césped. Los jugadores, ¿eh? O hacinándose 14 o 15 en un piso para ir a competir a la Costa del Sol, a Marbella. Y claro, ver que todo eso se va al traste, que no puedes hacer nada y que te dicen, mira, pues esto tiene fecha de caducidad y no sabemos qué va a pasar con tu vida, pues da mucha pena, da mucha lástima. Bueno, la vida es así, pero no deja de dar mucha pena, mucha lástima, porque, repito, hay gente que se ha dejado mucho en el camino. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que será bueno en tanto en cuanto tenga solidez y sostenibilidad en el tiempo. Porque al final los profesionales también, pues obviamente son eso, profesionales, y donde haya mejores condiciones es donde van a querer estar. Y si las mejores condiciones, el problema es si al final esto es flor de un día, si es un capricho, o si cuando pasen X años, como no hay un sostén detrás y un apoyo, sino lo que hay es una inyección artificial que no va acorde con el crecimiento de base, pues a lo mejor puedes tener un retroceso en el futuro. No lo sé, yo espero que no. Yo espero que no y que esto al final tenga el músculo suficiente para per se moverse. Lo que pasa es que es verdad que no es oro todo lo que reluce, y eso todo el mundo lo sabe, y que yo solamente deseo que de verdad los jugadores y las jugadoras tengan el circuito que quieren, o por lo menos que dicen querer tener. Otra cosa es lo que vaya a ver, porque desde luego, repito, una cosa es lo que se pone sobre un papel y otra cosa es cómo se plasma eso y cómo se lleva a la práctica. No, bueno, vamos a ver, yo es que es una cuestión, es lógica pura del ser humano. Somos egoístas por naturaleza. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros. El jugador o la jugadora piensa en su perspectiva personal y no ve el futuro del circuito lo mismo un jugador que tiene 18 años y que ahora mismo está jugando la previa a uno que tiene 42 o 40 o 39 y que lleva ya 20 jugando y que a lo mejor sabe que le van a quedar de profesional, yo que sé, 2, 3 años, no lo ve igual. Y no lo ve igual una jugadora que un jugador. Entonces, al final, pues obviamente cada uno normal. ¿No? Ese pensamiento colectivo de Colmen y demás es una entelequia. La gente piensa en lo... Y cuando la memoria te va jugando en ese sentido las malas pasadas, porque te vas olvidando de dónde estabas y dónde estás ahora, al final el ayer te importa menos y te importa más el mañana. Entonces, si ya he conseguido tener esto, pues ahora como no lo tenga, no pienso, es que hace 5 años esto ni existía. No, es que fíjate, porque podíamos hacer, porque podíamos tener, y creo que en muchas ocasiones ahí se ha sido, pero muy injusto, porque de hecho lo he visto con mis propios ojos. Yo he visto las entrañas del circuito por dentro, ya dentro de la etapa World Padel Tour, que tú coges un torneo de 2015 y haces la fotografía con un torneo de 2023 y es que no te crees que sea ni el mismo deporte. Es una locura. Lo que se ha mejorado en todo el nivel de... Repito, cuando yo, con todos los respetos lo digo, es decir, yo cuando llegué al circuito, pues salvo Fernando Velasteguín, que tenía un nombre, y Juan Martín Díaz, sobre todo Vela, tenía un nombre y demás, el resto de jugadores no conocía a nadie. Fuera de los entornos de especialistas y de aficionados al pádel profesional. Y hoy en día, pues sale Paquito Navarro a Gran Vía y se hace unas pocas de fotos, ¿eh? Pero unas pocas de fotos. Y a mí todo eso, algunas veces cuando lo ves en perspectiva y escuchas la queja, creo que no se ha valorado lo suficiente. En ese sentido, yo sé que hay otras motivaciones y que respeto muchísimo lo que los profesionales del pádel, porque es que es su obligación velar por sus intereses, porque se dedican a eso. Pero es que muchas veces hay que tener perspectiva y decir, oye, mira, ¿dónde estamos? Yo sé que es muy complicado y que si nos pasase al revés, pues seguramente hubiésemos hecho lo mismo si hubiésemos sido nosotros los jugadores, ¿no? Como todo. Depende. ¿Tú trabajarías para el AS, Jesús? Sí. Depende, claro, depende. Depende. Yo estoy contentísimo donde estoy, siempre lo he dicho y luego sí lo sigo manteniendo, que es un privilegio. No existe unas condiciones laborales como las que ofrece Movistar para un narrador y más de baloncesto, no hay. Es el mejor sitio para hacerlo y
Es decir, ¿que se puede? Sí. ¿Que se tendrían que dar unas circunstancias extraordinarias? Desde luego. No, porque Arturo Coello ya lo había demostrado que es pues, uno de los grandes talentos del pádel español. Yo recuerdo la primera vez que entró en cuadro en Marbella en 2019, no, 2020, que fue la primera vez que hace cuadro, y ya veías que tenía un potencial salvaje. O sea, jugaba con Ivancho, ya no me sorprende nada, porque además con Vela creció un montón y no me sorprende nada. Y Agustín Tapia es que es el jugador probablemente uno de los jugadores con más talento del circuito. Es que Agus, yo recuerdo verle en Barcelona en un máster que me dicen, vente a ver a un chaval, me lo dijo Miguel Lamperti, que lo va a firmar Nox, que es la marca que me lleva a mí, porque es un fenómeno y tienes que verlo. Y lo vi jugar con Lucho Olivares previas en el máster de Barcelona y dije, pues tiene una pinta brutal. Pero ese mismo año, en el torneo de Buenos Aires, en la Rural, se meten en cuadro con Lucho Olivares, que era un jugador derecha bajito y demás, y tal, muy trabajador, pero no tenía golpes resolutivos, contra Cristian Gutiérrez y Franco Estupasú, y perdiendo el partido se llevó a la ovación más grande del torneo, porque era sobrehumano lo que hacía ese chaval. La muñeca de goma, era capaz de llegar a cualquier sitio, no hay un golpe que no domine, tiene una velocidad de ejecución y de pensamiento y de una creatividad, sobre todo con una facilidad y no se pone nervioso, no le puede la presión. A mí lo de Agus me parece que era una cuestión de tiempo que pasase. Y bueno, pues ha sido ahora con Arturo. La dificultad ha sido que son los dos muy jóvenes y que han tenido desde muy pronto que soportar la presión de estar en el 1, de estar en la carrera por el 1 y de batirte el cobre con Galán y Lebrón. Pues mira, yo hay muchas cosas que me quedo. Porque en lo personal, muchísimas, algunas que podré contar, otras que no. Pero hay una anécdota que nunca he contado y es que en 2017 empezamos el torneo de Alicante y yo me tengo que ir, que además me fui con un coche del circuito porque me pilló allí, a Almería porque se muere mi abuela. Y estamos en Alicante. Y esto fue un martes, un miércoles. Mi abuela se muere un jueves y la enterramos un viernes. Y me preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer? Y demás. Digo, no, voy a ir a Alicante. Digo, creo que bueno, ya hemos terminado todo lo que tenemos que hacer aquí y yo me voy a Alicante porque creo que me viene bien, como terapia ocupacional, no seguir, porque llevamos muchos días de duelo, muchos días de agonía y bueno. Y bueno, mi familia estaba bien, la dejé a todos tranquilos allí en Almería y me incorporé al circuito. Y bueno, pues el viernes no narré porque llegué justo después del entierro y me incorporé, pues me puse a trabajar en la jornada de más y ya me incorporé el sábado con normalidad y demás. Acabó la jornada el domingo, ganaron Vela Lima y al acabar el torneo me llaman del departamento deportivo y me dicen, oye, mira que Velasteguín quiere verte en el vestuario. Y yo pensaba, a ver qué he dicho, o qué le han dicho, digo, porque incendio tenemos, o algo que ha pasado. Me resultó rarísimo porque nunca, yo ni he frecuentado la sala de jugadores, ni en la sala de fisioterapia, ni los vestuarios. Creo que esos son sitios que deben ser solo por y para los jugadores y que ahí no debemos de estar, aunque podíamos estar, pero no debemos de estar. Y cuando acabó el torneo, Velasteguín sale del vestuario con el trofeo de campeón de Alicante, que lo tengo en casa, dedicado. Y me lo dedico. Por una dedicatoria muy chula y demás y tal, porque él también pues, tenía una vinculación muy especial con su abuela, como yo la tenía. Y bueno, pues son detalles que no te pasan todos los días, ¿no? Que venga el mejor jugador de todos los tiempos y que te regale el trofeo de campeón y te lo dedique, pues nunca lo he contado, pero fue así y lo tengo en casa.